Dios Santo, Padre Celestial, estoy pidiendo que tu Santo Espíritu puede enseñarme durante este sermón, que estamos en un día muy especial celebrando cuando Jesucristo resucitó. Él ha resucitado y vive, no está en la tumba, Él vive y puede vivir también en nuestros corazones. Bendice, Señor, esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos finalizando la Semana Santa. La semana pasada vimos a los israelitas en la tierra de Egipto, esclavos, maltratados, sus hijos masacrados. Eso cuando llegó Moisés a Egipto. Y ellos clamando a Dios y sus llantos llegando al cielo. El cordero fue escogido, traído a cada hogar, 4 días viviendo entre ellos, todos encariñando con él. Macho cabrío de 1 año, perfecto físicamente, y luego el día 14, apenas 4 días después de hacerlo entrar en cada casa, en cada hogar, fue degollado y su sangre pintada en los postes y el dintel de cada hogar, manchando para siempre las entradas a sus casas, identificándolos con el Dios de Israel, el gran Yo Soy. Ellos comieron este cordero enterito, no dejaron nada de él. El cordero y su sangre salvó las vidas de cada primogénito que estaba dentro de una casa, con la sangre manchando la entrada. Esa sangre presentaba la salvación. Dice en Levítico 17:11, ese es el Antiguo Testamento, el tercer libro de la ley. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y luego vemos en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Además vemos en los siguientes versículos que la ley quedó corto para perdón de pecados, pues tenían que ofrecer sacrificios continuamente y nunca fue suficiente. Pero no es así con Cristo. En el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos que ese cordero fue entrado en las casas el 10 de cada mes, del año. Del mes, y luego 4 días después, el 14, fue ofrecido. Jesucristo entró en Jerusalén y luego 4 días después, Él fue también crucificado. Nosotros no somos salvos sin condiciones. No es todo que van a ser salvos. Uno tiene que creer en Jesucristo. Lo que pasa es que muchos no quieren creer en Él. No les conviene, pues es un compromiso con Dios mismo. Como dice de los judíos que no creyeron en Él. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyera sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere se desmenuzará. O sea, podemos recibir a Cristo en nuestras vidas quebrantadas, pues sobre él está edificada la verdadera iglesia. Y a veces sentimos y tenemos que vivir ese quebrantamiento, la iglesia espiritual, o podemos recibir la ira al final de días, pues solamente hay 2 opciones,
y tienes que ver dónde quedas tú. Hoy celebramos que Cristo resucitó. Tuvo que derramar su sangre en aquella cruz, como dice David en Salmo 22, del 1 al 15. Y es increíble ese salmo porque fue escrito en el año 1044 antes de Cristo, antes que existía la práctica de la crucifixión, antes del Imperio Romano. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y noche, no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo lo que me ven me escarnecen. Estiran la boca, meneando la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayuda. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Describe el sufrimiento de una persona colgada en la cruz. Sin embargo, describe, eso era que era antes, 44 años antes de Cristo, y él describe la crucifixión perfectamente. Porque Dios es omnipotente y le gusta demostrar que es soberano en todo. Jesucristo, cuando montó al asno y entró en Jerusalén, ya sabía perfectamente lo que le esperaba. Sabía que muchos de la misma gente que en su entorno dentro de 4 días iban a estar gritando: crucifícalo, crucifícalo. Sabía ya que sus discípulos, sus amigos le iban a abandonar y que Pedro, su querido Pedro, impulsivo pero ferviente, Pedro le iba a negar en su propia presencia y nos amó aún estando en estas circunstancias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la condición y el precio de no recibir un regalo tan grande como la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, ya sabemos. No van a estar en la gloria, no van a pasar la eternidad en vida. Jesucristo se identifica fácilmente en el libro de Juan, y ese es el libro que le identifica como Dios. Cada uno de los libros tiene su propósito. El libro de Mateo identifica a Jesucristo como rey. El libro de Marcos como siervo. El libro de Lucas como hombre y el libro de Juan como Dios. Y aquí vemos en Juan 1:1 que se identifica como el palabra, el verbo, también como Dios. Así dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora vemos en el versículo 3: todas las cosas
por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo, el Creador. En el 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Él es vida y Él es luz. En el 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Él es sobre hasta las tinieblas. En el 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo Dios mismo puede llevarnos a este estado de que nosotros también podemos ser hechos hijos de Dios en Él. Y el 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, estamos viendo a Dios mismo aquí. Estamos viendo que Él está siendo identificado con el Padre. En el 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se está identificando como Dios mismo. En el 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es el Cordero, lo que habíamos hablado en Egipto. Pero ya no es un cordero que tiene que agarrar otro cordero y otro cordero y otro cordero. Nunca jamás. Porque Él ya ha sido el cordero final. Ha derramado toda su sangre. Por eso la Santa Cena es muy importante. Muy bien, el 33 dice: y como paloma permanece sobre él. Bueno, y yo le conocía, pero él me envió, no le conocía, pero él me envió bautizar con agua. Aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo hizo posible que nosotros pudiéramos ser bautizados en el Espíritu Santo. El único Hijo de Dios dice en el 34: y yo le vi y he dado testimonio de él que este es el Hijo de Dios. Muy bien. Y en el 2:16 dice así: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Se identificó otra vez con el Padre, no como hijo de María, sino como hijo de Dios omnipotente, hijo del Padre celestial. Y en el 2:19 identificó su cuerpo con el templo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando vemos en el desierto, Dios mandó que construyera un tabernáculo en el desierto. Y eso representaba el mismo cuerpo de Jesucristo. Porque el tabernáculo andaba en el desierto con ellos y Jesucristo, su cuerpo era como el tabernáculo. 12 afirmaciones de su identidad en los primeros 2 capítulos de Juan. Pero cuidado de no creer en Él, de no recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pues el precio es alto, porque vemos en el Juan 3:17 al 21, que dice así: porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él creyere no es
condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Así que identifica las razones por qué una persona no quiere recibir a Cristo. Aman más las tinieblas que la luz y saben que sus obras son malas. Por eso sienten convicción de corazón. Pero el ladrón en la cruz reconoció su culpa y fue salvo. ¿Y tú? Vemos en Lucas 23 del 39 del 39 al 43, que dice así. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces había dos ladrones en las cruces, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno tomó un camino y el otro camino. Uno reconoció su culpa, entendió quién era Jesucristo, y él pidió que él pudiera estar con él. Y el otro se burlaba de Jesús. Uno puede identificar una persona que tiene demonio porque no aguanta el nombre de Jesucristo. Quiere blasfemar contra el nombre de Dios y decir barbaridades. Y que estaba en la cruz dijo barbaridades. Él no entendió la misión de Jesucristo. ¿Has reconocido tu culpa? Jesucristo murió para pagar la paga del pecado. En la cruz anunció en Juan 19:30, consumado es. Y cuando él dijo esto, estaba diciendo tetelestai en griego. Eso era un término de mercancía, era como un recibo. Ya la deuda ha sido cancelado. Pero también ese término fue usado en un contexto judicial, en un tribunal, para indicar que ya la pena de prisión ha sido cumplida, pero incompleto, completamente cumplido. Y también fue usado en un contexto militar, diciendo que una batalla ha sido completamente ganada. O sea, una palabra de completa victoria y triunfo. Y con eso suspiró su última respiración y murió, entregó su espíritu. Así que cuando Jesús estaba colgando en la cruz y grita tetelestai, o sea, consumado es, estaba declarando que la deuda de tus pecados ya ha sido completamente pagada. El juicio por tus pecados ya ha sido cumplido. Y la guerra espiritual en contra de la muerte, el pecado y Satanás ya ha sido completamente ganado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra de la salvación, la victoria, la reconciliación y una nueva vida es completamente tuya, hermanos y hermanas, consumado es. ¿Por qué Cristo tuvo que tener una corona de espinas en su cabeza en la cruz? Pues en el jardín de Edén, cuando cayeron en pecado Adán y Eva, el pecado de ellos resultó en que la tierra fue llenada de espinas o con espinas. Así que las espinas fueron señal del juicio de Dios.
Y cuando Cristo estaba en la cruz con la corona de espinas puesto, ese juicio fue llevado literalmente en la cabeza de Jesús. Lo que quiere decir es que en la cruz nuestra maldición llegó a ser la corona de Cristo. Y Él voluntariosamente tomó sobre sí la pena del pecado y llevó sobre sus hombros, rompiendo la maldición que cayó sobre Edén y derrotó el pecado, la muerte y Satanás para darnos vida nueva. Entonces, lo que sea tu derrota, lo que sea tu miseria, tus luchas, lo que la maldición ha destruido, Jesucristo te puede restaurar. Bendícenos, Señor mi Dios, y pido que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones esta palabra tuya. Te damos gracias, Señor. Hoy es tu día de victoria. Jesucristo ha resucitado. Amén y amén.